Hermano, que Dios les bendiga. Amén. Damos la bienvenida. Hoy tenemos un poquito de problema. Yo no sé qué algo pasó con los micrófonos que no están sonando muy bien. Creo que la bocina que viene de atrás no está funcionando. Yo les pido un poquito de disculpas por eso. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta maravillosa y hermosa mañana que el Señor nos ha dado. Damos la bienvenida en especial a las visitas que están en medio nuestro, y quisiera continuar a dos visitas que están con nosotros, que son nuestros hermanitos Ismael y Fidelia, que se encuentran por allí. Estos hermanos nos están visitando de la Iglesia de Cristo en Long Island, allá donde está nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Claribel, que ellos nos están visitando en el sentido de que Fidelia es de Breña, la familia de los Vázquez de Breña, y que ellos pues están visitando a la familia y pues, nos están acompañando en este domingo y los próximos días que él me comentó que el martes se va, ¿verdad? El martes él sale nuevamente para los Estados Unidos, pero ella se queda. Y nos estaban hablando a ver si podemos ir allá a visitarlo a la familia. Hermanos, hay un dicho, un refrán, o un dicho podemos decir, que dice que el que espera desespera. Y yo me he puesto a meditar sobre eso, y eso es como se ha convertido. Y no que se ha convertido, sino que yo pienso que eso ha salido de la mentalidad del enemigo de las almas. Porque en el mismo dicho o refrán, como quieramos llamarlo, que se nos dice que si esperamos, pues nos vamos a desesperar. No podemos esperar, porque nos vamos a desesperar, nos va a sacar de tiempo. Y eso es un ardid para crear esa desesperanza en cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros buscamos en la palabra valga la redundancia, en la palabra hay una palabra muy importante, que es la palabra esperanza. Esa palabra que nos llena, y en muchas ocasiones mencionamos mucho, pero que hay ocasiones, ¿verdad?, que no la entendemos o que no la comprendemos, porque no sabemos cómo dirigirnos con ella, cómo trabajar con ella. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 3 de esa carta, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Pero ahí como que nos da una idea, porque si leemos los versos anteriores, el 1 y 2, pues podemos tener una idea más o menos de qué es lo que Juan se está refiriendo a esa esperanza. Pero no es el todo, sino que tenemos que nosotros ir a la palabra, ir a los evangelios, ir a las cartas de Pablo, para que entonces usted y yo podamos entender y comprender qué es esperanza. Hay una definición básica de esperanza. La definición básica de esperanza es esperar, pues no traigo con la misma
Sé que la palabra esperanza viene de esperar. ¿Pero esperar qué? La esperanza es esperar que Dios dé lo que ha prometido. Eso es lo que es esperanza. No son las cositas verdes esas que por ahí que vuelan los insectos, que tienen un olor bien desagradable en muchas ocasiones, porque es un olor que ellos esperen para defensa. Eso no es lo que es la esperanza. Y ahí entonces, en esa definición de esperanza, es que los seres humanos comenzamos a tener un poquito de problema, porque cuando vemos esa definición, esperar por lo que Dios ha prometido, y ahí entonces el enemigo empieza a crear en nuestra mente situaciones carnales, situaciones mundanas, donde empieza a llenarnos en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestros ojos o nuestra vista y la vanagloria de la vida. Y como Dios ha prometido que todo lo que nosotros le pidamos, Él nos lo va a dar, pues entonces ahí empieza a desarrollarse esa serie de malinterpretar y mal producir la llamada esperanza que debe de existir en nuestra vida. Porque ¿qué es lo que Dios nos ha prometido? ¿Y en qué es que nosotros tenemos que tener esperanza? Dice la primera parte de este verso, porque lo vamos a dividir en partes para poder entenderlo mejor. Aquel que tiene esta esperanza en Él. Primero, ¿a quién o qué es o cuál es esa esperanza? Pablo, en la carta a los tesalonicenses, allá en aquella primera carta que le dirige a ellos, le dice en el capítulo 5, verso 8, que tenemos que tener primero la esperanza de salvación como yelmo. Ahí es donde debe de estar enfocada nuestra esperanza, en la salvación. La carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 5, le dice que por fe tenemos que aguardar la esperanza de justicia. 2. La esperanza de salvación, esperanza de justicia. Y le dice a Tito, allá en el capítulo 3, verso 7 de esa carta que le envía a Tito, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 3. ¿Dónde está enfocada mi esperanza? ¿Mi esperanza está enfocada en uno de esos 3? ¿O mi esperanza está enfocada en otras cosas materiales o mundanas?
Mi esperanza está en que yo voy a tener el Powerball. Mi esperanza está en que yo me voy a sanar. O mi esperanza está en obtener la salvación de mi alma para yo poder obtener la vida eterna. Y voy a obtener esa salvación de mi alma por medio de vivir conforme a la justicia de Dios para obtener la vida eterna. Ese es el fin, hermanos, amados hermanos y amigos que están aquí esta mañana. Ese es el objetivo. Y hacia ahí es que tiene que estar puesta nuestra mirada, para que usted y yo podamos tener una esperanza real y podamos vivir conforme a esa esperanza que Dios quiere que pongamos y tengamos todos y cada uno de nosotros en nuestra vida. Y dice que esa esperanza es en Él, en Cristo Jesús. Esa esperanza no es en nadie más. Esa esperanza no es puesta en ningún otro lugar que no sea en Cristo. Porque por medio de Él es que podemos disfrutar, mientras estamos en esta vida, del Espíritu Santo de Dios que Dios quiere poner en cada uno de nosotros, para que por medio de ese Espíritu usted y yo vivamos el resto del día que nos quedan en este mundo, para que así podamos tener ese sello maravilloso y glorioso del Espíritu Santo de Dios en nosotros, ese día glorioso cuando Cristo va a regresar, porque todos creemos eso, amén. Amén. Cristo va a regresar y va a venir a buscar a aquellos que tengan ese sello. Pero para que ese sello pueda estar en nosotros, tenemos que tener claro, hermanos y amigos, en dónde está mi esperanza. Por ahí dicen algunos que no tienen ni esperanza ni en la luz de la explicación, ¿verdad? Como un dicho popular que se dice en este país. Pero nosotros tenemos que tener esperanza y olvidarnos de todo aquello que el enemigo quiere utilizar para desviarnos de esa esperanza y bloquear, cancelar, eliminar cualquier tipo de esperanza que ya quiera desarrollarse en nosotros que no sea dirigida a esas tres. Esperanza de salvación por medio de la esperanza de la justicia, para obtener y vivir conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice el verso que se purifica a sí mismo. Y eso en muchas ocasiones puede llevarnos a nosotros a malinterpretar lo que quiere decir la palabra, hermano y amigo. Porque cuando decimos que nos purificamos a nosotros mismos, es que nosotros hacemos nuestro propio esfuerzo. Y tenemos que preguntarnos, ¿por nuestro propio esfuerzo es que nos vamos a purificar? ¿Es así de esa manera? Pero si leemos el verso completo, dice, desde el comienzo, nos dice que cada uno de nosotros nos vamos a purificar a nosotros mismos, pero si tenemos nuestra esperanza en Él. Aquí hay un evento, hay un proceso de que la esperanza suya usted la tiene que poner en Cristo, para que por medio de esa esperanza en Cristo Jesús usted pueda llegar a purificarse. Usted por su propio cuenta no se puede purificar. Usted por su propio pensamiento en las cosas que creyendo que usted por sí mismo puede, como también otra forma como el enemigo ha tratado de bloquear la mentalidad del hombre, diciendo que el hombre primero
segundo, tercero, cuarto, quinto, todo es el hombre y que el hombre no necesita de nadie. Pero la realidad es que el hombre necesita de Dios. Amén. La realidad es que el hombre necesita de Cristo. La realidad es que el hombre tiene que poner su esperanza, no puede vivir de otra cosa sino de una esperanza puesta en Dios. Y por medio de esa esperanza puesta en Dios, es que el hombre comienza a purificarse a sí mismo, para que así el hombre pueda mantenerse viviendo una vida conforme y agradable a Dios. Dice lo que el apóstol Pedro dice en la segunda carta, allí para el capítulo 3, verso 14 de esa segunda carta, que dice: por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? La salvación, la justicia y sobre todo la vida eterna. Esperando estas cosas, procurad con diligencia ser hallados, por él sin mancha e irreprensible, en paz. Alabado sea Dios. Amén. Qué maravilloso es vivir en esa paz de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a obtener y alcanzar y disfrutar de esa paz de Cristo, no importa las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor, nos mantenemos en un constante ir. Pero cuando nosotros vivimos fuera y nos pasamos brincando de lado a lado, y un ratito con Dios y otro ratito en otra cosa, o no estamos con Dios, o nos pasamos viviendo una vida totalmente que pensamos que la vida social que vivimos en el mundo pues es lo que nos llena, cuando eso no es lo que nos llena, hermano y amigo. Todo lo que el mundo le ofrece al hombre, toda esa vida social, es la que nos lleva a la destrucción. Muchas ocasiones nosotros hablamos y decimos que van a venir tiempos difíciles, y ustedes, o el hombre o el ser humano, piensa que eso es que mucho tiempo va a tardar. Hermanos, comenzamos a vivir los tiempos difíciles. Con esta nueva generación que se ha dado en esta semana, este cambio de paradigma va a cambiar todas las cosas. Usted verá cómo esto va a cambiar, y va a cambiar no para bien, va a cambiar para peor. Los Estados Unidos de Norteamérica, y voy a decir esto no por política, sino solamente por un comentario, vivían resguardados y protegidos porque en su moneda dice: in God we trust. Creemos en Dios. Pero lo que ha acontecido en los últimos años, se han apartado de lo que es creer en Dios, porque todas las leyes y las últimas leyes que están desarrollando, todas van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y eso es una realidad, y ya comenzamos a vivir el poco de tiempo que nos restaba, porque comenzamos a vivir los tiempos difíciles, donde la iglesia posiblemente tenga problemas. Y eso se lo estoy diciendo no para alarmarlo, sino para que pongamos nuestros pies en la tierra y nuestra esperanza cada día más esté fundamentada en lo que queremos. ¿Queremos estar con Dios? Vivamos conforme a la altura de lo que Dios desea para todos y cada uno de nosotros. ¿Quién es puro? Hermano, ninguno de nosotros podemos decir que somos puros. Por eso es que tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que buscar de Él. Por eso es que tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios nos llene nuestra vida. Por eso es que tenemos que dejar guiarnos por medio de lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer,
y qué no hacer, porque la palabra es tan rica y tan abundante y tan maravillosa que nos dice qué tenemos que hacer y qué no hacer, para que luego no haya. Y en aquellas cosas en las cuales no estamos seguros, nos aconseja que no lo hagamos, porque si no estamos seguros de que si son buenas o malas, mejor es no hacerlo para no caer en un error. Dice el verso que tenemos nosotros que purificarnos, porque Jesús es el único que es puro. Aquí en esta misma primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 6, dice, miren esto: el que dice que permanece en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anda. Pregunto, si usted dice que permanece en él, ¿usted anda como él? ¿O usted anda de una manera diferente? No es en la forma como andar, que se anda derechito, curvado, o como yo que anda arrastrando, tengo que andar por medio de un andador. No. Es lo que usted hace en su vida, cómo usted habla, en dónde usted va, en dónde usted se ve. Es como anduvo el Señor. Tenemos nosotros, hermanos, que meditar. Dios quiere lo mejor para nosotros. En algunas ocasiones nosotros podemos pensar, o el enemigo tratar de crear, que las palabras son fuertes y no debemos de mirarlo desde ese punto de que son fuertes. No, porque son palabras de amor. Aunque nosotros las creamos y las podamos ver que son fuertes, no son fuertes. Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros las veamos fuertes para que no le hagamos caso. Pero no son fuertes, son palabras de amor. Porque Dios nos ama y Dios no quiere nada negativo para usted y para mí. Dios quiere que usted tenga bendición. Dios quiere que usted esté en el lugar que está su Hijo y el propio Jesús. Por eso fue que Él dijo: iré a preparar lugar para vosotros, porque donde quiera que yo esté, quiero que ustedes estén conmigo. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que enfocarnos verdaderamente hacia donde nosotros queremos dirigirnos. Si usted realmente quiere estar con Dios, busque agradar a Dios, no a los hombres, no a los hombres. No hay ningún hombre en la tierra que nosotros podamos agradar que nos pueda a nosotros ganar el cielo, hacer ganar el cielo. Porque al único que tenemos nosotros que agradar para poder ganarnos el cielo está sentado a la diestra de nuestro Padre en los cielos. Que es nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que tenemos nosotros que agradar. Y mientras, en cuanto usted y yo agrademos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder alcanzar un día estar con Él juntamente. ¿Cuántos queremos ir para allá? Amén. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Trabajemos, hermanos. Dice propio Jesús. Miren lo que nos dice Jesús.
En Mateo capítulo 5, verso 48, nos dice: sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero bien, dice que yo tengo que ser perfecto, pero ninguno de nosotros es perfecto, porque en otra parte Jesús le dice a Dios: pero el único que es perfecto es vuestro Padre, que no somos ninguno de nosotros. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿A qué es lo que nos invita a eso? ¿A qué es que nos invita a ese llamado de Jesucristo a que seamos perfectos? A que busquemos, pongamos nuestra esperanza en el lugar correcto, vivamos justa y piadosamente y obremos conforme a la enseñanza que la palabra de Dios nos da, para que usted y yo podamos llegar a alcanzar esa perfección plena. Porque cuando único usted y yo vamos a ser perfectos plenamente, sin ninguna duda, cuando estemos en el cielo. Pero para eso tenemos que trabajar ahora. Tenemos que trabajar ahora, hermanos. Tenemos que luchar ahora. Tenemos que vencer todas aquellas situaciones, todas aquellas aflicciones, todas aquellas concupiscencias que puedan venir a nuestra vida, que nos puedan llevar a nosotros a caer de ese lugar que se llama la gracia de nuestro Señor. Porque por medio de esa gracia es que usted y yo vamos a poder llegar a lo alto. Hermano, dice en 2 de Corintios capítulo 7 verso 1: así que, miren cómo empieza, así que, pero nos dice: amados, puesto que tenéis tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos invita a todos y cada uno de nosotros, hermanos, a que cada uno de nosotros, pensando en las promesas que tenemos, de que Dios nos ha prometido salvación, de que Dios nos ha prometido la vida eterna. Dice la palabra que busquemos las cosas de arriba, que lo demás vendrá. Lo demás vendrá, porque Dios no nos va a dejar abandonados. Muchas ocasiones nos encontramos en situaciones que vemos que el enemigo nos está apretando, y cuando menos nos damos cuenta, se abre una puerta maravillosa y gloriosa. Porque el Señor nos va a permitir que nosotros podamos padecer más allá de lo que podemos. Pero encontramos estas palabras maravillosas de consuelo, de amor, dirigidas a todos y cada uno de nosotros, los amigos y los hermanos. Tenemos unas promesas de Dios grandes y maravillosas. Y hay unas bendiciones para aquí, para esta tierra, mientras estemos aquí, que Dios no nos va a dejar desamparados. Y si tenemos esas promesas de Dios, ¿y cuántos de nosotros que estamos aquí hemos podido saborear de esas promesas de Dios?
y ver que hemos estado en problemas, en situaciones difíciles, hemos visto esa mano poderosa de Dios, pero ¿qué ha sucedido, hermano? Que no podemos darle la espalda a Dios después que Dios ha obrado en nuestra vida. Tenemos que seguir para adelante. Más, cuando vemos que esa mano poderosa y esa bendición de Dios llega a nuestra vida, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. En vez de alejarnos, porque nos creemos y nos pensamos que estamos realizados. Y lo que hacemos es que nos apartamos. Y no puede ser así. No puede ser así de esta manera. Porque nos vamos a perder de esa gran bendición de estar con Cristo en los cielos. Porque todos queremos que cuando allá se pase lista, a nuestro nombre, decirle en aquí, Señor. Amén. Todos queremos eso. Pero ¿qué estamos haciendo? Y Dios nos llama con profundo amor de que meditemos, de que transformemos nuestro pensar, de que cambiemos nuestro caminar, ya que tenemos unas grandes promesas de Dios, y que comencemos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y si no lo has hecho, hay una manera que se comienza. Y esa forma que se comienza, Jesús nos lo dice en la carta, en el Evangelio de Juan. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y ese nuevo nacimiento es por medio del bautismo. Tienes que bautizarte, porque por medio del bautismo es que vas a limpiar tus pecados. No hay. Y nunca me cansaré de siempre repetirlo. En la palabra no hay otra forma de que el hombre pueda recibir el perdón de pecados si no es por medio del bautismo. Y para que el hombre pueda recibir el Espíritu Santo de Dios, tiene que recibir el perdón de pecados. Es una cadena. Bautismo, perdón y el Espíritu Santo. No hay, ese orden no se altera. Bautismo, perdón y el Espíritu. Porque el Espíritu Santo no va a morar en un sitio que está contaminado. Y el perdón de pecados no se elimina del hombre si el hombre no es bautizado. Así que es una lógica. Y es una lógica de Dios, no de los hombres. Que tiene que existir ese orden para que podamos poder recibir y prepararnos y limpiarnos para comenzar esa carrera maravillosa que el apóstol Pablo nos menciona, ¿verdad? Que tenemos por delante, que tenemos que seguir por delante. Porque de esa manera es que podemos comenzar a perfeccionarnos y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque el temor a Dios no es tenerle miedo, no es que tenemos que escondernos. No, el temor a Dios es respetar a Dios. El temor a Dios es obedecer a Dios. El temor a Dios es reverenciar a Dios. Esa es la única manera en que nosotros le vamos a demostrar a Dios que le tememos. Y dice que tenemos que perfeccionarnos en ese temor. ¿Y qué quiere decir entonces eso? Que cada día tenemos que obedecer más a Dios. Tenemos que reverenciar más a Dios cada día que pasa en nuestra vida. Para que así podamos alimentar esa esperanza cada día más. Y muchos hablan de la fe. Y la fe, pues quiere que la fe le aumente. Pero ¿cómo la fe le va a aumentar alejado de Dios? Apartado de Dios. Haciendo otras cosas que no es lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Cómo puede alimentar esa fe?
Ustedes quieren que su fe crezca. Bueno, no permitamos que el enemigo nos engañe, porque esto es una cuestión de vida o muerte. Porque si permitimos que el enemigo nos engañe, no vamos a estar con Dios por la eternidad. Vamos a ir al otro lugar que no queremos ni mencionar. Por lo tanto, el escritor de los Hebreos nos pide y nos dice que sigamos la paz con todos y la santidad. Paz y santidad. Esa es la fórmula. Paz y santidad. Sin la cual dice nadie verá al Señor. ¿Cuántos queremos ver al Señor? Amén. Pues tenemos que seguir la paz y la santidad. Pero no la paz del mundo, sino la paz que nos ofrece Cristo. Y no la santidad a mi manera y como yo pienso que debo de seguirla, no, conforme a como Dios dice en su palabra que tenemos que seguirla. Por eso yo en esta mañana los invito a que meditemos, hermanos y amigos. Meditemos en estas pocas palabras que hemos dicho en esta vida. Y enfoquemos nuestra esperanza en el lugar adecuado. Y tengamos esperanza en lo que realmente debemos tener esperanza. Para que así podamos nosotros alimentarnos y crecer y fortalecernos espiritualmente, que es lo que Dios desea. Para que un día no muy lejano podamos todos tener un encuentro glorioso y maravilloso con Cristo Jesús.